Muy buenos días a todos, esperando se encuentren muy bien. Muchas gracias al comité organizador del evento del Congreso Venezolano de Geotecnia 2020 por la invitación a participar. La charla que les pienso dar hoy es sobre la evaluación de la integridad de pilotes y pilas para obras públicas y privadas con tecnologías disponibles a comienzos del siglo XXI. He dividido la charla en 5 puntos: introducción, ensayo de integridad sónica PIT, ensayo Cross-Hole Ultrasonic Monitor, ensayo Thermal Integrity Pile y las conclusiones. Como ustedes saben, la evaluación de la integridad del concreto en pilotes y en pilas de gran capacidad, cuando se dirige a obras de ingeniería públicas o privadas, representa una responsabilidad muy importante que debería ser compartida entre ingenieros, constructores, inspectores y diseñadores. También deberían compartir la responsabilidad los promotores en caso de que estos no permitan la implementación oportuna de los ensayos disponibles, no destructivos, y que permitan poder verificar si los vaciados de las fundaciones construidas quedaron con su integridad y sin anomalías. Existen varios tipos de ensayos de control que permiten conocer con más detalle la integridad del concreto vaciado en cada pila o pilote del proyecto. Estos alertan oportunamente a los ingenieros involucrados en la obra sobre la existencia de posibles anomalías por fallas y por defectos constructivos. Proporcionan información precisa, valiosa, que permite determinar la geometría resultante por medio de un reflectograma de impedancia, un ensayo de transparencia sónica o un perfil térmico de integridad de la masa de concreto basado en el fraguado del concreto, pues en base al contenido de cemento. Es importante que lo que resultaba antes ciego para la vista y el conocimiento de todos, hoy en día es posible verlo a través de gráficos y de tomografías y mediante ensayos no destructivos que nos orientan sobre la discontinuidad o la continuidad del concreto realmente vaciado en las pilas y en los pilotes. Las metodologías que se exponen más adelante en este trabajo van a permitir facilitar la búsqueda en 2 dimensiones y en 3 dimensiones de los posibles fallos y de los defectos constructivos que pueden presentarse tanto en la cabeza, el fuste o la punta del pilote. Estos permiten evaluar entonces la integridad del concreto vaciado por medio de velocidades del pulso ultrasónico o el perfil térmico desarrollado durante el endurecimiento o fraguado del concreto. Estas técnicas permiten a los ingenieros estructurales y geotécnicos poder visualizar lo que antes era invisible e incierto para el conocimiento. Voy a presentar obviamente las limitaciones de los 3 ensayos, así como algunas conclusiones derivadas de experiencias recopiladas en campo durante trabajos realizados acá en Panamá para la línea 2 del metro o para Canal de Panamá. Los ensayos de integridad en pilotes se han desarrollado en la línea 2 del metro de Panamá, específicamente entre las estaciones San Miguelito y Nuevo Tocumen. Esta obra de ingeniería es una de las obras más importantes en Centroamérica, corresponde a la primera línea de metro en un país centroamericano y es una línea aérea, es decir, en viaducto. Y lo importante es que esta es una obra que tenía su plan de desarrollo con tiempos bastante limitados, en el orden de 2 años, para unos 22 kilómetros de longitud. Las pilas están separadas aproximadamente a 50 metros y llevan unas cargas del orden de las 1.100 toneladas. Es decir, las fundaciones para cada pila son monoaxiales o lo que llaman pilotes madre, y habría que tener un control muy exhaustivo de cada una de estas fundaciones para evitar fallas de integridad que pudieran comprometer la vida útil de esta estructura. Aquí se muestra un plano típico de los pilotes tipo 1, o sea, con jaulas simples que se calcularon aplicando el Load and Resistance Factor Design, o sea, el diseño por factores de carga y resistencia. Y estos son los pilotes típicos que se utilizaron generalmente en las estaciones, ¿no? Para el caso de los pilotes pertenecientes a los viaductos o las monopilas de cada uno de los tramos de 50 metros que mencioné al comienzo, se tuvieron que utilizar pilotes que tenían 2 armaduras o coaxiales, armaduras coaxiales, ¿no? Estas, como pueden ver en la parte que se encuentra en amarillo, tiene un empotramiento con la sección AA
y también con la sección BB. Esto es de acuerdo a la norma y al diseño del Load and Resistance Factor Design, prioritario y mandatorio en el caso de estructuras viales de transporte masivo como sistemas de metro. La línea 2 del Metro de Panamá es una línea aérea por encima de la superficie que se logra en el medio de una avenida importante que se llama Domingo Díaz. Como pueden ver, tanto en la foto de la izquierda, pues se observa una máquina de excavación con su barra Kelly para garantizar la verticalidad, y a la derecha se pueden ver los alineamientos de las diferentes pilas para una estación intermedia a lo largo del alineamiento del viaducto. Son líneas que en este caso tiene 22 kilómetros de longitud y va entre la estación San Miguelito y la última estación que está con el patio talleres en Felipitio. La construcción de toda la obra fueron 1.200 pilas de gran capacidad y en diámetro de 2,25, con longitudes variables que iban entre 15 metros y 45 metros en las zonas donde habían quebradas o ríos importantes que atraviesan la ciudad transversalmente. Ahora sí, entrando en materia, tenemos los tres ensayos que vamos a describir. Uno es el ensayo PET o PIT, que es el ensayo de tipo ecoacústico. Fue desarrollado en el año 1963 por los franceses. Trabajan con una frecuencia de 25 kHz. Después vinieron los de respuesta armónica en el año 67 y 68. Posteriormente se desarrolló los ensayos Cross-Hall ultrasonido en el año 70 por Levy en Francia, y trabaja con la emisión y el tiempo de medida de la primera onda de arriba, lo que se denomina FAT, y la reducción de energía RE, trabaja con una frecuencia de 50 kHz. En el año 72 ya se trabajaba con investigaciones con el uso de la tecnología gamma-gamma, o sea, con sondas con rayos gamma, y esto lo que buscaba era, como método de los israelitas, trabajar con control de densidades, ¿no? Trabajaba con una fuente radioactiva de cesio-137, se usó con muchísimo éxito en Venezuela por el ingeniero Gustavo Pérez Guerra, José Bernardo Pérez Guerra, Roberto Centeno y Carlos Rodríguez Álvarez, ¿no? Este método fue aplicado en obras de envergadura, inclusive en la línea 2 del metro de Caracas en la zona de Caricuao y las adjuntas. Después viene el desarrollo en el año 76 por el Bretman en Estados Unidos con el uso de tomografía ultrasónica, y esto es representar en 2D y 3D todo lo que son anomalías y fallas por defecto. Ya en el año 2004 comienzan los estudios de Thermal Integrity Profiling a través de las investigaciones como por el profesor Mullins de la Universidad del Sur de Florida, y es medir con perfil de temperatura y sensores cómo se comporta el fraguado del cemento y su endurecimiento. Finalmente, entre el año 2016 y 2017, prácticamente 54 años después de que comenzó estos estudios, se ha venido utilizando también la fibra óptica, pero esta es más o menos la evolución desde el 63 al 2017 de los ensayos disponibles no destructivos. El ensayo de integridad sónica, conocido como Pile Echo Test PET o PIT, Pile Integrity Test, tiene como objetivo determinar fallas constructivas por medio de la variación de la sección a lo largo de toda la longitud del vaciado con concreto en los pilotes. Trabaja con una onda de compresión simple que se genera al golpear con un martillo la cabeza del pilote. La onda baja y lo recorre a través de toda su estructura y llega al fondo, rebota y regresa nuevamente para ser captada por un acelerógrafo fijo en la cabeza. Este ensayo, como pueden ver, en el momento que puede identificar la primera anomalía por algún defecto o falla, produce el primer rebote hacia arriba, como se ve en el círculo rojo de la imagen superior de la derecha, y esto está representado en este caso por un efecto de acuellamiento o necking, que le dicen en la terminología a los pilotes que tienen esa pérdida de sección. La impedancia muestra variaciones con las reflexiones. Un aumento de impedancia produce bajas velocidades en ondas de compresión, lo cual es malo, y una disminución de la impedancia más bien aumenta las velocidades en la onda de compresión, lo cual es bueno.
Este ensayo tiene algunas limitaciones, más adelante las explicaré. A continuación puede observarse cómo se determina la presencia de un defecto o un vacío o simplemente la calidad del elemento estructural del pilote cuando es buena. Pueden ver las señales típicas que se representan desde el momento que se golpea el pilote con el martillo, cómo baja la onda, regresa y es captada por el acelerógrafo que se ve abajo al lado de la pantalla, ¿no? Este ensayo va a depender, por supuesto, de la calidad de los materiales, del módulo de elasticidad del concreto que se esté utilizando en el momento y mide un tiempo y en función del diámetro y del tiempo recorrido de la onda se determina una velocidad. Normalmente este ensayo tiene una limitación que se tiene que hacer en pilotes con esbeltez menor a 30, es decir, una relación entre la longitud y el diámetro. Es un ensayo que se hace con mucha frecuencia, pero no es tan preciso como pueden ser los otros dos ensayos que más adelante mencionaremos. Aquí se puede observar el ensayo en su ejecución. Hay que hacer una preparación de la cabeza, tiene que estar ya escarificada, es decir, ya cortada a la cota donde va la conexión con el cabezal. Una vez que se hace el ensayo, se pueden determinar vacíos, grietas o un sobrevolumen, tal como se muestran las tres imágenes de la izquierda, ¿no? El martillo se puede recoger todas las señales con el acelerógrafo y se puede hoy en día utilizar hasta un teléfono celular para poder ver la señal en campo. Al final puedes tener una representación gráfica que demuestra dónde están las anomalías por el registro que se obtiene. El segundo ensayo que vamos a analizar es el Cross-Hall, conocido también como CHUM o Cross-Hall Ultrasonic Monitor o Cross-Hall Sonic Logging CSL. Este ensayo tiene como objetivo determinar la falta de integridad, es decir, anomalías producto de fallas y defectos constructivos a lo largo de toda la longitud de vaciado del concreto en pilotes y pilas de gran capacidad. Básicamente se suben dos sensores que se conocen como hidrófonos o geófonos. Estos van por unas guías que son los tubos sónicos que permiten ir desde el fondo hasta arriba y van registrando. Uno emite una señal de ultrasonido y el otro la recibe, la capta. Y esto va a permitir obtener el pulso típico del CHUM, que es a través de una onda de ultrasonido, permite registrar el FAT en milisegundos. El FAT no es más que la primera onda de arribo que se indica aquí en la gráfica central. La parte de energía relativa se estima a través de una relación logarítmica con esta ecuación, donde se busca la unidad máxima de amplitud a través el parámetro que mide el equipo y se hace una relación numérica que permite sacar la unidad de medición de la energía relativa, que es decibeles. En esta lámina se presenta la disposición de las tuberías que se usan para poder realizar el ensayo y poder introducir los hidrófonos que se usan para hacer el ensayo de ultrasonido desde el fondo hasta la superficie. Para pilotes que están en diámetros entre 1 metro y 1,20 m se usan 4 tubos y esto permite poder hacer hasta 6 secciones combinadas, ¿no? En el caso de pilotes de 1,70 a 1,90 se usan 6 tubos y estos permiten 15 combinaciones. En el caso de pilotes de 2,10 a 2,25, como es el caso de los que analizamos en el metro, de la línea 2 del metro de Panamá, se pueden hacer hasta 21 combinaciones y se necesitan 7 tubos. Para el caso de pilotes, de pilas de gran capacidad de 3 metros de diámetro, usadas frecuentemente en edificios de gran altura, se tienen que usar 10 tuberías y se hacen hasta 45 combinaciones. El número de tuberías es dividir el diámetro del pilote entre 30 centímetros y ese número más aproximado a la unidad es el número de tubos que se colocan. Se usan tubos de 2 pulgadas de diámetro con espesor de pared entre 1 milímetro a 3 milímetros. Se recomienda nunca usar tubería de PVC porque esta se despega con el tiempo, con el fraguado, y entonces hace que se generen falsos positivos porque las ondas se van a través de la apertura con aire. En la parte superior se muestran los criterios de evaluación del concreto a través de un ensayo de ultrasonido, donde satisfactorio sería tener incrementos de la primera onda de arriba no más allá del 0 al 10% y una reducción de la energía que sea menor a 6 decibeles. El peor sería el defecto
Por razones de tiempo no leo todos, pero donde la onda de arriba, la primera, se incrementa más del 31% y la energía se reduce en más de 12 decibeles. La siguiente imagen muestra tres diagrafías de las 21 diagrafías posibles en pilotes de 2,25 metros de diámetro. Se muestran en las tres combinaciones de estas secciones evaluadas, la curva roja con el First Arrival Time el FAT, que sería la del tiempo en milisegundos arriba de la onda. La curva azul representa la energía relativa y la curva verde representa las velocidades en kilómetros por segundo. Lo importante es que en esta zona, a través del cuadro de aceptación que muestra los límites y los umbrales de lo que es verde, que sería lo aceptable, menor a 9 decibeles en la energía y no más allá del 15% de variación del FAT. Luego en amarillo lo que sería cuestionable y en rojo lo que es inaceptable. Permite determinar esos círculos o esas elipses rojas que son las posiciones donde es concomitante tanto el cambio del FAT con la energía y donde se está produciendo una señal de que existe una anomalía en ese sector. En la parte del fuste es un poquito más pequeña, pero hay que cuantificarla. Cuando apenas tienes como mínimo dos de estas señales en más de 20 centímetros de altura en al menos 2 de 21, es necesario revisar el piloto. Esta es una representación de análisis tomográfico en 3 dimensiones y 2 dimensiones con la orientación en base a la sección AB. Es posible también rotar esta sección y poderla poner en sentido horario en la dirección que uno necesite para poder evaluar con la diagrafía donde se encuentran los daños, ¿no? Los colores rojos representan los daños, bien sea por un hueco o por la presencia de lobo bentonítico, y son los peores. Luego vendrían los azules, que son daños producto de velocidades bajas, de anomalías quizás por materiales contaminados o presencia de tierra que obstruye el sitio. El color verde ya es un concreto que está en duda, no es malo, y todo lo gris representaría un concreto de excelente calidad. Las imágenes que se muestran como tajadas con los colores, pues dan una idea del porcentaje de cada uno de estos colores y velocidades y de daños por defectos. Ejemplos donde fueron observadas las anomalías por defecto, por falta de concreto en algunas secciones del fuste del pilote, básicamente a profundidades en el orden de unos 4 a 5 metros, hubo que ser entibados para poder llegar al sitio. Esto gracias al ensayo se logró descubrir. Imagínense si no se hubiese hecho el ensayo, no se hubiese tenido esta tecnología, se hubiese dejado descubierto el acero en estos pilotes y eso a futuro hubiese traído algún accidente posterior a la corrosión de las armaduras. En estos tres círculos o diagramas de Venn se explican 5 niveles entre anomalías y defectos y debilidades, que cada uno está caracterizado por alguna sintomatología. Por ejemplo, el nivel 1 sería una anomalía que sería un falso positivo, y es porque en el ejemplo se ve un pilote que no tenía el acero hasta abajo, hasta la punta, entonces parece que hubiese una pérdida del tiempo porque no hay el acero, y entonces eso es un falso positivo. El nivel 2 sería, por ejemplo, una punta sucia con derrumbes o con contaminación con bentonita, no es grave. El nivel 3 sería debilidades, un nido de piedra, generalmente con espesores menores a 20 centímetros, que es parcial, tampoco se debería considerar como un defecto importante. Ya el nivel 4 sí es dentro de los subconjuntos, es uno de los niveles más importantes y representan un problema, ya que ahí sí aumenta la primera onda de arribo, lo que es el FAT, y disminuye la energía en forma significativa. El subconjunto 5 son defectos que no pueden ser detectados por el ensayo porque son indirectos debido a que puede haber una punta blanda y los tubos no llegan hasta el fondo del pilote. En este caso no es posible medir, pero sí se presupone que ahí hay un posible defecto por derrumbe. Son falsos negativos.
Otro ejemplo importante de aplicación del cross-hold lo tuvimos con experiencia en el Canal de Panamá, posterior al accidente de un barco que golpeó y derribó el puente de Gamboa. Este puente era el que unía el océano, la mercancía pues, que se transportaba por trenes de la Panama Canal Railway entre el Atlántico y el Pacífico. Nos llamaron para hacer la inspección y control de los pilotes de la reparación, de la adecuación estructural a este accidente, ¿no? Y como pueden ver aquí eran pilotes que estaban construidos en zona con el agua, con forros metálicos. Era muy interesante esta aplicación para poderla investigar. El tercer ensayo, conocido como Thermal Integrity Profiling o TIP, tiene como objetivo determinar la falta de la integridad de un pilote o de una pila a través de, con sus efectos constructivos, a lo largo de todo el vaciado de concreto por medio de la evaluación del fraguado, la temperatura de fraguado en los pilotes, ¿no? Existen varias curvas que están reportadas en las investigaciones y van en función mayor calor por mayor contenido de cemento, por ejemplo, en pilotes del orden de los 3 metros, que serían los 10 pies de diámetro, que es la curva rosada que está en la parte superior. Esto te permite poder evaluar este ensayo en un mayor periodo de días o de horas que en pilotes pequeños, por ejemplo, como de 4 pies de diámetro, 1 metro de 30 centímetros, 1 metro 20 centímetros, en donde sí está restringido en las primeras 26, 30 horas de tiempo, ¿no? Aquí se muestra una pila de 3 metros con las tuberías que se usan para el ensayo de Cross-Hole Ultrasonic Monitor. En esta misma tubería también se introduce el sensor térmico para registrar el perfil de temperaturas del fondo hasta la superficie. En la imagen de abajo se observa una distribución cónica de las temperaturas y se observa un punto rojo y un punto azul. Aquí lo que sucede es que representa un ejemplo donde la tubería, la jaula del refuerzo del pilote se recostó en las paredes y al estar pegada la jaula de la pared, en esa zona hay poco recubrimiento y por lo tanto es más fresco la temperatura debido a que está en contacto con una tierra que está fría. En cambio, en el caso del punto rojo, está más alejado de la Tierra, hay mayor espesor de recubrimiento y por lo tanto se desarrollan temperaturas mucho más elevadas durante el proceso de endurecimiento y fraguado del concreto. La gráfica de la derecha lo que quiere demostrar es una distribución bastante homogénea cuando el pilote está íntegro en un tramo que se denota entre las dos flechas y la parte superior sí se afecta por su cercanía a la superficie, donde la temperatura es mucho más fresca y lo mismo ocurre en la punta donde hay tierra que está en temperatura mucho más baja. Esa relación, esa distancia que no es precisa tanto en la superficie como en la punta del pilote, es equivalente a un 40% de la raíz cuadrada de la temperatura en grados Fahrenheit. Luego del registro que se obtiene en todos los sensores que están distribuidos estratégicamente a lo largo del perímetro de la jaula del pilote, se utilizan algoritmos para poder determinar el radio que queda posterior al fraguado del pilote y con esos algoritmos se puede estimar la forma, el shape de cómo quedó el concreto vaciado. Más o menos hay una relación que es 0,81 por la temperatura en grados Fahrenheit nos da el radio del pilote que se está evaluando. Pero es muy importante que se tomen todas las temperaturas en el momento que ocurre el fraguado del cemento, que es donde se experimenta la mayor reacción térmica. Después de que se empieza a enfriar, ya la data no es buena y no se obtienen buenos resultados. El ensayo Pile Integrity Test PIT sirve para identificar anomalías en el hormigón por medio de señales de impedancia. Es un método de aseguramiento de la calidad probado en todos los continentes y es muy popular por su bajo costo, pero permite solamente dar una idea cualitativa de la continuidad del concreto y de la longitud del pilote vaciado. No es tan preciso como el cross-hole y el thermal integrity pile. No permite caracterizar el tamaño, la forma, la extensión y la gravedad de los defectos o fallos antes de conectar la pila o pilote entre los cabezales. Permite formarnos una idea general de dónde existe un defecto o anomalía. Es un ensayo económico, pero
Existen muchos tipos de daños e interpretaciones catalogados con este ensayo, pero otros que no se pueden catalogar. En mi opinión, arriesgarse a usar valores de tope estructural del pilote solo por utilizar este método no es conveniente y es riesgoso, porque este es un ensayo que no es tan preciso. Da una idea general. El uso del Cross-Hole Ultrasonic Monitor sí permite identificar anomalías por defectos o fallos del hormigón por medio de diagrafías. Se ha convertido en un método de control de calidad aprobado en la mayoría de los departamentos de transporte en los Estados Unidos y en los 5 continentes. Presenta imágenes claras en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y son muy prácticos y potentes para caracterizar el tamaño, la forma, la extensión, la ubicación exacta del sitio y la gravedad de los defectos, producto de la contaminación parcial del concreto con suelos, bentonita o antes de que sea conectado al pilote o la pila con cabezales. Respecto al ensayo de integridad térmica, sirve para identificar anomalías por defectos en forma cuantitativa en el hormigón por medio de correlaciones matemáticas mediante señales de temperatura de fraguado. Es un método de control que también se está utilizando en los 5 continentes y se está empezando a convertir en un método frecuente de uso por su costo más bajo con respecto al de ultrasonido. Tienen las limitaciones en el fondo y en la cabeza del pilote y el tiempo de aplicación de 48 horas máximo, y si el pilote es muy grande, por ejemplo de 3 metros, puede llegar hasta 72 horas. Lo importante de los 3 ensayos que hemos mencionado de integridad de pilotes es que ayudan al gerente de calidad de un proyecto a tomar decisiones confiables. Se usan para comprobar si ha ocurrido un proceso constructivo adecuado o defectuoso. Cada país tiene su criterio en base a los requerimientos de diseñadores estructurales e ingenieros geotécnicos, quienes van a determinar para el proyecto la cantidad de pilotes que deben ensayarse en la obra en base a su ubicación, cargas de servicio y si existen elementos redundantes por cada columna. Por ejemplo, en obras de transporte masivo ubicadas en zonas sísmicas donde hay un solo pilote madre por columna, como es el caso de la línea 2 del metro, era obligatorio evaluar todos los pilotes sin excepción. En otras obras donde sí existe redundancia de pilotes, por ejemplo en puentes y en edificaciones, se evalúa un 20% de todos los pilotes. Si más del 30% presentan defectos o fallos, se duplica la cantidad un 20% más. Y si de nuevo existe más del 30% con defectos o fallos, entonces se evalúan todos los pilotes de la obra sin excepción. En Estados Unidos se evalúan generalmente mayor cantidad de pilotes basados en criterios geotécnicos y estructurales. La resistencia de cualquier cadena es siempre la resistencia del eslabón más débil. Es importante contar con una excelente base de datos Oracle de consulta durante la construcción y posterior a la construcción para cualquier evaluación y mantenimiento futuro de la obra. En el plano general de alineamiento se selecciona el tramo que se quiere investigar, en este caso, por ejemplo, el tramo 04. Se selecciona la posición en planta del pilote, una vista en perfil de la ubicación del mismo con su profundidad o longitud, y a la derecha un esquema que permite ver la imagen tomográfica de la condición en que se encuentra el pilote posterior al vaciado. Lo rojo obviamente es la zona a descabezar, a limpiar, porque es donde está bastante contaminado o hay ausencia de concreto. En este análisis, de este reporte, se incluye todas las mediciones con diagrafías, que es en este caso 21, las tomografías, una bitácora del proceso constructivo durante la excavación, el vaciado y todos los resultados de ensayos de cilindros y la curva de vaciado real versus teórico. Después de realizados todos los ensayos a lo largo del alineamiento de la línea 2, se generaron imágenes de consulta a través de una plataforma en Oracle denominada Aconex, donde era posible consultar cómo quedó cada una de las fundaciones madre o los pilotes construidos a lo largo del alineamiento, ¿no? Básicamente, pues como pueden ver, se conocía la imagen de la tomografía y las diagrafías longitudinales por secciones y se podía evaluar rápidamente dónde en 3D cómo estaba ocurriendo el daño en ese sitio, tanto para los viaductos como para las estaciones.
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías desarrolladas en estos últimos años, hoy en día se cuenta con visores especializados que permiten, a través de una tecnología que se llama realidad aumentada, poder visualizar cómo es la obra, el proceso constructivo. Ya en Inglaterra están desarrollando esto con bastante frecuencia, y en este caso un ejemplo con la tecnología BIM, adaptada para poder verificar en tiempo real prácticamente si existe algún obstáculo que impida la adecuada construcción de la obra. Yo presumo que en los próximos años ya tendremos la posibilidad de visualizar lo que está debajo de la tierra como si fuese una radiografía, y poder ver antes de que se pueda conectar cada pila o cada pilote o elemento estructural, cabezales, columnas, cómo quedó el concreto vaciado y cómo se encuentra en cuanto a la calidad a través de consultas en pantalla. Agradezco a todos por la atención prestada y quedo a la orden para serles de utilidad en cualquier duda que tengan relacionada con la presentación de estas tres ensayos no destructivos. Muchísimas gracias a todos.